Igual. Buenas noches a todos, a todas. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor nuestro, por la oportunidad que nos das al permitirnos poder reunirnos por este medio. Gracias porque utilizas a don Carlitos, por quien te pedimos lo bendigas y guíe sus pensamientos, y que por medio de sus palabras llegue el mensaje que tú quieres enviarnos hoy. Que tu Espíritu Santo lo guíe y lo reconforte en todo momento. Y que sus palabras sean la semilla que tú depositas tan amorosamente en nuestra mente. Te pedimos ser esa tierra abonada, mi Señor. Te rogamos humildemente poder dar fruto abundante en el terreno a donde tú nos conduzcas. Así como Santa Mónica insistió en su oración, hoy a tus pies te pido, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, misericordioso. Ten piedad de mí, pecadora. Misericordia, Señor, he pecado. Señor mío y Dios mío. Yo, Sheni, creo en Dios. Yo, Sheni, confío en Dios. Yo, Sheni, espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que por tu gracia es mi santidad. Me abandono plenamente en tu divina providencia y te suplico, hazme santa por tu misericordia. Enséñame, Jesús, a orar como tú y como fruto, ya no sea yo quien viva, sino tú en mí. Amén. A ti, Madrecita Santa, Mamá María, te rogamos también que nos acompañes y nos permitas estar en tu regazo. Por eso te saludamos con esta oración, con esta oración que siempre nos acoge y nos acompaña en todo momento. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día, ni en la última agonía. Amén. Quedamos reunidas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Shenita, qué linda la oración. Ahí nos has introducido ahí para que podamos ser esa tierra fértil en donde el Señor está haciendo su obra con su palabra. Y hoy, como acordamos la vez pasada, también además de esa bella oración resumen, vamos a agregar el Padre Nuestro. Así que acompáñenme. Vamos a decir, Abba Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, alabado sea Jesucristo, hermanas amadas. El Señor sigue transformando nuestra alma en un alma de oración. Nos sigue conduciendo a ese silencio interior para que con un alma recogida interiormente y Él presente en nuestro corazón, podamos caminar en contemplación para que nuestra vida ya sea como la vida de Jesús. Un camino en contemplación lleno de su misericordia, en donde todo lo que nos vivimos, todo lo que nos sucede, todas las personas con las que nos encontramos, las experiencias que vivimos, como es la celebración del Día de la Madre, pues ya no las miremos con nuestros ojos humanos, sino que contemplando la obra de Dios en cada uno
de nosotros. Me imagino que usted, como todos los días de la madre, que son todos los días, usted debe sentirse muy satisfecha y agradecida con el Señor por haberle dado ese don de ser mujer. Y dentro de ese don maravilloso que es para toda la creación, usted también ha recibido el don de su misión de ser madre y virgen. Y que Dios la bendiga a cada una de ustedes en esa ardua labor que el Señor les ha delegado a ustedes por ser mujeres. Y esa es la dignidad que Dios les ha dado. Y han sido parte, como hemos visto, del plan de salvación de Dios en la primera mujer después de Eva, que es la Virgen Santísima, María. ¿Verdad? Eva es la primera creación de la mujer y Santísima María lleva a la perfección esa dignidad de la mujer en esa humildad, en esa humillación, en esa entrega a la voluntad de Dios. Y en ese camino en contemplación, imagínese usted, Virgen Santísima caminó en contemplación del reino de Dios, en contemplación de la misericordia de Dios, en contemplación de la voluntad de Dios, que es Jesús. Y entonces ella caminó contemplando a su hijo y ahí contempló todo lo que nosotros hoy estamos aprendiendo, a contemplarlo todo a través de Jesús. Y sabemos pues de que esto solo lo podemos alcanzar con el poder del Espíritu Santo que ya la hermana ha convocado, ha pedido y ya se ha hecho presente en nuestros corazones. Caminar en contemplación como Jesús, como Virgen Santísima, como nuestro amado Padre San José o nuestro Padre San Agustín, pues significa que tenemos que vivir contemplando toda la creación y en ella a nosotros mismos, como hoy se ha contemplado usted, yo la invito a que se siga contemplando como madre, ¿verdad? Que contémplese como madre, sea feliz al reconocerse ser madre, que es algo que solo usted como mujer puede ser por regalo de Dios. Y esa madre, aunque ha tenido que sufrir por sus hijos, aunque ha tenido que donarse para sus hijos, ahí mismo precisamente en esa donación que usted ha hecho de su vida por aquellos que ama, especialmente sus hijos, usted está viviendo el verdadero sentido para lo cual fue creada usted como hija de Dios. Esa hija que se dona por amor a aquellos que ama, como Jesús. Y entonces ahí usted se descubre ante Dios y ante Jesús y entonces se encuentra con que usted está imitando a Jesús. En esa donación usted está imitando a Jesús y al igual que Jesús usted está dispuesta a ir a la cruz si es necesario y a dar su vida por la vida de cada uno de sus hijos. Porque esa es la naturaleza de entrega y de ofrenda que existe en el alma de toda mujer. Aunque haya mujeres que se equivoquen y se estén equivocando o se hayan equivocado, como pudiera ser alguna de ustedes, y hay muchas en el mundo, en el alma, en lo más profundo, donde vive el Espíritu Santo, en ese recogimiento interior, donde hay un silencio profundo, ahí mora el Espíritu Santo y ahí mora la santidad de esa mujer, aunque esté perdida, aunque esté en pecado, aunque se haya equivocado. Y entonces esa esperanza que nace de la fe en Jesucristo, que resucita a todas las almas para la salvación y que su misericordia es tan grande y tan infinita como escuchamos, si usted pudo ver el video, alguno de los videos del sábado de Santa Sor Faustina, en donde ella nos manifiesta que ahí en lo más profundo de nuestra alma podemos nosotros introducirnos, sumergirnos, dice, en el mar de la misericordia de Dios y ahí descansar. Y ahí es donde nosotros tenemos que sumergirnos, sumergir a toda nuestra familia, a todos aquellos prójimos que el Señor pone en nuestro camino para que los hagamos íntimos y también a esas personas, hombres y mujeres, que están perdidas, porque aún no descubren la verdadera dignidad de ser mujer o de ser hombre ante los ojos de Dios. Es por eso que Jesús se ha empeñado en que ustedes y yo aprendamos profundamente
a vivir en contemplación como Jesús, porque es la única manera en la que nosotros vamos a llevar el corazón misericordioso eucarístico de Jesús a los demás, y entonces no vamos a interrumpir ese proceso de llamado que hace Jesús, un llamado amoroso en la misericordia a través de ti, a través de mí, a esas personas que no conocen a Dios, no conocen el amor de Dios, no conocen su misericordia, pero que nosotros somos aquellos discípulos misioneros, discípulas misioneras, llamadas y escogidas y elegidas por Dios, para que viviendo en santidad, viviendo en gracia de Dios, apropiándonos de Jesús con todo su corazón, su rostro, su mirada, y ahora que estamos estudiando también su oración, podamos nosotros accesar a todas esas personas que están en pecado, a la gracia y misericordia de Dios. Por eso es que estamos estudiando esto, porque ese es ahí vamos a cumplir con excelencia esa misión de donarnos a nosotros mismos que nos pide el Señor en el nombre de Jesús, porque lo amamos. Entonces, caminar en esa contemplación es llevar a Jesús para que a través nuestro Jesús accese a esas personas a su salvación, a toda la creación, a nosotros mismos y al prójimo que vamos a ser íntimo y que lo vamos a convertir en nuestro hermano, en nuestra hermana. Se recuerda, hermana, de esa enseñanza, que no solamente basta solamente con reconocer al prójimo, no solo basta detenerse para descubrir su necesidad, sino que también tenemos que dar ese paso de amor, que hoy lo vamos a profundizar, que es hacerlo mi hermano en Cristo Jesús. No juzgándolo y menos condenándolo, sino al revés, acogiéndolo en la misericordia de Dios, porque solo Dios puede juzgar y solo Dios sabe cómo aplica su justicia en su misericordia para aquel que se ha equivocado. Nosotros, la mayoría, lo sabemos porque lo ha hecho con nosotros y nos ha permitido estar hoy escuchando su palabra a sus pies y transformándonos en sus discípulos misioneros, porque donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia, y yo soy testigo de eso en mi vida. Esa mirada de la que nos hemos apropiado con Jesús, pues nos permite hacer salir nuestro corazón lleno del amor de Dios a través de nuestros ojos. Y esa es la importancia de adentrarnos en esa oración de Jesús para que nosotros nos apropiemos de esa comunicación y ese diálogo de amor que tiene con el Padre en el Espíritu Santo, y vivamos nosotros esa experiencia de llenura del Espíritu Santo, de llenura de la misericordia de Dios a través de orar como Jesús. Entonces, vamos a continuar aprendiendo, porque el objetivo de estas enseñanzas va a ser que poco a poco, cada vez, cada uno de nosotros vaya adentrándose en la oración de Jesús y ya vaya viviendo esa experiencia personal, buscando descubrir el alma de oración, disponiéndonos a orar. Hoy vamos a detenernos un poco en esto, hermanas, porque mire, no sé si usted hace un alto en su día para dedicarle a Dios en la oración. No sé, yo espero que sí. A veces no lo hacemos, sino que estamos como viviendo siempre en sintonía con el Señor, pero nos absorbe todas las cosas que tenemos que hacer, los quehaceres, y entonces como que nos sentimos solos en lo que estamos haciendo o agobiados a veces porque nosotros tenemos que tomar las decisiones y resolver problemas. Y el Señor nos ha indicado que cuando nos apropiamos de su alma, Él ya vive en nosotros, y entonces Él nos dice, solo tómame en cuenta en todas tus actividades, porque el Señor lo que desea, hermanas, es de que en todo momento podamos orar. Que nuestra vida sea un constante orar contemplando a Jesús. Ese es el objetivo de estas enseñanzas. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr, hermanas. Hasta que usted, miren, no importa lo que esté haciendo, usted está con el Señor y el Señor está con usted y el Señor se está manifestando y usted le está consultando y diciéndole, pidiéndole perdón, porque usted perdió el control, no tuvo dominio propio, se exaltó, gritó, no sé, ¿verdad? Se enojó, peleó. En lugar de ser conciliadora, pues le echó más agua al fuego y
en lugar de quedarse callada, siguió hablando lo que no debía. Y total, ¿verdad? Que en ese mare magnum de emociones y de sentimientos y de circunstancias, pues de repente, el Señor nos va a dar la gracia en el Espíritu para darnos cuenta y decir, tranquilos, tranquilos, tranquila. A ver, recibe mi paz. Yo estoy contigo. Todo se soluciona. No hay nada imposible para mí. Confía, cree, espera en mí. A ver, vamos, recibe mi paz. Y entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a recibir ese llamamiento de Jesús, de Dios, que también descubrimos que Él nos habla en todo momento. Así que esto no es nada fuera de lo que hemos aprendido, sino que al revés es poner en práctica lo que hemos aprendido. Dios está con nosotros en todo momento y nos habla a través de los hermanos, las hermanas, nuestras parejas, los hijos, los nietos, los perritos, la vecina, los hermanos de la parroquia, el sacerdote, las homilías, el papa, en fin, por todos lados nos está hablando el Señor para que nosotros estemos atentos y en todo momento recibimos, incluso en el silencio interior de nuestra alma. Y entonces, por eso les decía, si no nos detenemos, porque sí es importante vivir en oración contemplando al Señor todo el tiempo, pero debemos de apartar un tiempo propio para Él, un tiempecito que sea solo para Él, en donde entremos a nuestra habitación, nos encerremos de ahí, en lo privado de nuestro corazón, en el silencio interior, en ese recogimiento interior, podamos escuchar a Dios y dejarlo, o ante el Santísimo, ¿verdad? Esos minutos que podamos nosotros dedicarle al Señor, o posteriormente después de haber comulgado con Él en la Eucaristía, que son momentos de gracia importantísimos para poder dedicarnos a la oración. Bueno, esa oración de Jesús es una oración en el Espíritu Santo. Por eso es que hemos hablado de que estamos aprendiendo a caminar en la contemplación en el Espíritu Santo. Tenemos que estar en gracia de Dios para que el Espíritu Santo, que nos hace templos de Él, pueda morar con toda libertad, porque nosotros estamos en santidad, porque nosotros hemos comulgado con el Señor y nos hemos apropiado de en su Eucaristía, de su corazón, y ya vive el Señor en nosotros. Por lo tanto, nuestra alma ya es santa, está llena del Espíritu Santo. Si yo no estoy en santidad, si yo estoy en pecado mortal, debo de ir a reconciliarme con el Señor. Y eso vamos a descubrir que es el fruto de la oración como Jesús, porque la oración, cuando oramos como Jesús, Jesús nos ayuda a descubrir todo aquello que no estamos haciendo correctamente según la palabra de Dios. En la oración, ¿cómo lo descubrimos? En el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo sé que esa enseñanza no se nos va a olvidar jamás, porque usted sabe, usted y yo ya no queremos mentirle a Dios en una oración. Y cuando le decimos, ahorita le acabamos de decir, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, eso ya lo estamos diciendo de corazón, porque ya perdonamos a todos aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos están haciendo daño y aquellos incluso que nos podrán hacer daño en un futuro. Ya son perdonados en el nombre de Jesús. Y vivir eso, en ese perdón constante, en esa misericordia, en ese corazón misericordioso, es caminar en la contemplación. Esa es la parte práctica del título de nuestra enseñanza, que caminar en contemplación en el Espíritu Santo es caminar en la santidad a la que hemos sido llamadas también en los temas anteriores, ¿se recuerda usted? Que hemos sido llamadas a ser santas. Por eso que decimos en nuestra oración de resumen que nuestra santidad, por gracia de Dios, es lo que Él desea de cada una de nosotros y de ustedes. ¿Verdad? Dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que por tu gracia es mi santidad. Ese es el camino que estamos siguiendo. Entonces, en esa santidad, en esa gracia de Dios, vamos a caminar contemplando. Entonces, en este otro tercer momento que vamos a recapacitar ahora y reflexionar, ahora este momento nos va a conducir a que aprendamos que la oración, cuando oramos como Jesús, nuestro corazón se abre a recibir el amor de Dios. Y llenos de ese amor de Dios también se abre nuestro corazón para amar a los hermanos de nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, a todo nuestro prójimo.
Entonces, como fruto de mi oración como Jesús, yo me tengo que abrir a recibir primero el amor de Dios para que Él me inunde y yo pueda sumergirme en ese mar de misericordia y ahí quedarme en paz, en esa paz que supera todo entendimiento, abandonando todos mis problemas, mis quehaceres, mis dolencias, mis enfermedades y mis tristezas y todos mis planes también y mi optimismo, mi entusiasmo, mi deseo de vivir, abandonándolo todo en ese corazón de Dios, en su misericordia y sabiéndome amado por Dios, entonces yo ya con esa fortaleza que me da el sentirme amado, el sentirme amada, yo voy a darle al hermano lo que tengo en mi corazón, que va a ser el amor de Dios que he recibido. Así que en la oración recibimos el amor de Dios y ese mismo amor de Dios que recibimos es el que llevamos al hermano. No nuestro amor personal, no nuestro amor posesivo y envidioso y que está siempre exigiendo que le ponga a uno atención y el soberbio o el vanidoso, o el que no tiene dominio propio. No, ese amor no. No es el que le vamos a llevar al prójimo, sino que le vamos a llevar ese amor desprendido, ese amor feliz, alegre, gozoso, con dominio propio, humildad, bondad, amabilidad, misericordia. Ese es el amor que nosotros vamos a llevar, porque es el amor que estamos recibiendo de Dios. Entonces, para poder aterrizar esta enseñanza, nosotros aprendimos acerca de aquella niñita abandonada bajo la lluvia. ¿Se recuerda? En la semana pasada recordamos esa anécdota donde esa niña desamparada, a las horas de la noche, sola, en peligro, pues yo solo vi y pasé de largo. Iba en el bus y pasé de largo, yo estaba lloviendo, mojada, se podía enfermar, pero yo pasé de largo. Y entonces, al entrar en ese diálogo que nos está enseñando ahora el Señor de toda confianza, pues el Señor paso a paso, después de que me enojé y le reclamé y le dije que por qué no hacía algo y por qué no enviaba a alguien, pues durante el transcurso de esa oración en confianza, en diálogo con Dios, como debe de ser nuestra oración con el Señor, Él me fue escuchando y me fue pacificando y también me fue enseñando que así como esta jovencita está desamparada, que él se hizo cargo de ella porque yo no me bajé del bus, pero que lo hizo para enseñarme a mí, enseñarte a ti, a que vamos a encontrar muchas niñas y niños abandonados bajo la lluvia, necesitados a nuestro alrededor, y esa es la enseñanza que Jesús quiere que tú y yo recibamos, y que Él nos pide que nos llena de su amor y de su ternura y su misericordia, para que nos bajemos del bus de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra pena del que dirán, de voy a llegar tarde si me bajo, en tanto de ya no preocuparme tanto por mí mismo, sino que preocuparme por servir a aquel que lo necesita, es lo que nos está enseñando el Señor. Esa es una oración, todo ese trayecto que vivimos, si usted me acompañó en esa lucha interior entre el Señor y yo, peleando ahí por la justicia que yo consideraba y el amor de Dios que debía manifestarse, es el mismo camino que tú vas a seguir también en tu oración, en esa confianza coloquial entre tu Padre y tú, entre tu Maestro y tú, Jesús. Así es, esa es la oración que Jesús hace. Entonces Jesús reclama, Jesús suplica, Jesús llora, el Getsemaní incluso, ¿verdad? Sí, porque Él está siendo humano como nosotros y nos está enseñando que la oración es humana. Tiene que tener la parte humana, pero va a ser en el espíritu. ¿Verdad? Humanos, pero en el espíritu. Sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda porque nosotros no sabemos orar. Bueno, dice que encontramos que habían luces nuevas, por eso salió este tema, porque hay muchas formas de orar, ¿verdad? Que a Chenita le va a seguir interesando este tema de sobremanera, porque hay muchas luces nuevas, nos dijo el Señor la semana pasada, para que nosotros oremos, porque la oración, al ser también búsqueda del hombre que busca a Dios, también implica un deseo de no conformarse con un modo rutinario de dirigirse al Señor. Como a veces podemos tener la tentación de solamente hacer lo que siempre hemos hecho para orar.
Que no quiere decir que esté mal, que hay que seguirlo haciendo, pero lo que nos quiere enseñar el Señor es de que hay mucha variedad de modos de dirigirse al Señor, así como en el ejemplo de esa conversación que tuve con él en el transcurso de un viaje en un bus, ¿verdad? Entonces la enseñanza nos dijo que en tu vida, si tú te lo propones, todo puede ser un objeto de ofrecimiento al Señor, una ocasión coloquial, dice, de estar con tu Padre, que Él siempre guarda lo que le dices, lo que sientes, lo que vives, porque Él lo conoce y te va concediendo esas luces nuevas. Y tenemos que estar atentos, dice, a que esas luces que el Señor nos quiere dar, nosotros estemos atentos porque estamos buscando respuestas. Y el Señor busca apasionadamente darnos esas respuestas. Esa aspiración se va a traducir en llevarle todos los sucesos diarios al diálogo con el Señor, como les decía al principio, hermanas, a aprender en que todo momento estoy con el Señor. Ahorita estamos con el Señor. Ahorita estamos con el Señor. Y Él nos está viendo y escuchando y está leyendo lo que cada uno de nosotros está sintiendo en su corazón, lo que estás teniendo en su mente. Y entonces nos dice, cuando ores, recibe mi amor para que ese amor puedas darlo. Y pregúntame, nos dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quiero yo de ti? No tanto que tú me digas si lo que tú has elegido está bien o mal, sino que, ¿qué piensas tú que yo quiero de ti? Que yo quiero de ti como madre, que yo quiero de ti como esposa, que yo quiero de ti como hija, como abuelita, como hermana. ¿Qué quiero yo de ti? Dice el Señor Jesús. Porque a veces a nosotros dice, nos ponemos enfrente de Él y solo le presentamos lo que creemos nosotros que debe de ser. Y vimos también en poco tiempo cómo una madre se preocupa por su hijo y vimos ahí a Santa Mónica cómo al orar constantemente con él, entrando con diálogo con el Señor, ella llegó al convencimiento de decirle al Señor, mira, ¿qué quieres tú que yo haga para que Agustín llegue a ti? Y lo mismo tenemos que aplicar nosotros con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestros nietos y con aquellas personas de nuestra familia que lo necesitan para convertirse a Jesús. ¿Qué quiere Jesús de este hijo, de esta hija? ¿Qué quiere de mí? Entonces la oración se convierte en una fuente inagotable de guía de Jesús en el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, llevándonos, guiándonos, diciéndonos, obrando el Espíritu Santo silenciosamente en nosotros y estando atentas y atentos a que el Señor va a dar luces nuevas en nuestras oraciones y nos va a hablar por diferentes modos, a estar atentos a esos modos a los que el Señor nos quiere hablar. Habrá momentos en que no vamos a encontrar palabras para orar. Esa es otra de las dificultades que encontramos a veces en nuestra oración. A pesar de nuestro esfuerzo, no conseguimos entablar un diálogo con Dios. Pero ahí debemos recordar la enseñanza de Jesús que nos dice que cuando oremos no empleemos muchas palabras como los gentiles, los que no saben de Dios, que piensan que por ser locuaces y por tener muchas palabras y bonitas en las oraciones van a ser escuchados, dice. No, cuando oren no empleen muchas palabras, porque el Padre ya sabe, antes aún de que oremos, cuáles son nuestras necesidades. Ahora el Señor nos ha dicho que oremos, no dice que no oremos, sino que dice que no usemos muchas palabras, como que si hiciéramos un gran discurso. No, así como hoy la oración de Shenita que nació de su corazón. ¿Verdad? Una oración sencilla, una oración inocente, una oración muy humilde, expresada de manera muy coloquial, que nos hizo introducirnos en esa oración que estaba haciendo con una gran sinceridad. Y así es, esa oración que ustedes hacen, porque ustedes cada vez la están haciendo mejor, están orando con el corazón. Eso es a lo que se refiere esta enseñanza. Y pedirle al Espíritu Santo también, como hemos aprendido, que nos ayude en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad,
porque verdaderamente no sabemos lo que debemos pedir como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con esos gemidos inefables. Dice que Él se comunica con Dios a través de esos gemidos y le pide lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros no sabemos pedir. Ahí le ilumino un poquito en esto. Cuando a usted le pida a alguien una oración por alguien, le están pidiendo una oración de intercesión, lo primero que tiene que hacer es decirle con mucho gusto, permítame, dame un poquito de información, porque vamos a discernir. Y entonces se hace un discernimiento espiritual, se le pide al Espíritu Santo que nos indique qué es lo que debemos pedir. No lo que yo pienso que la persona necesita. Puede ser que haya una persona que esté en este momento siendo tentada o ha caído en la tentación de algún vicio. Ahí como el hermano que les contaba la vez pasada de que tenía el vicio de las apuestas, ¿verdad? Y todo ese, es tentado en eso para apostar, ¿verdad? Y se le presentaban oportunidades y todo lo que... había una competencia de fútbol y entonces había una apuesta. Y había una competencia de caballos y entonces ahí va la apuesta y así, ¿verdad? Se le presentaban las tentaciones y cayó varias veces estando ya en la comunidad en esas tentaciones. Y entonces le pedimos al Señor que nos ayudara en comunidad, orar. Orar por él. Y entonces el Espíritu Santo nos va ayudando a través de las enseñanzas, homilías, hermanos, sacerdotes, consejo de la iglesia, en fin, por todas esas fuentes que tenemos nosotros y tenemos que estar atentos. El Señor nos hizo ver que esta persona padecía ese hábito, ese mal hábito, porque era la forma en que él se estaba satisfaciendo personalmente a él, porque había vivido una experiencia en donde que lo habían afectado en su niñez y en su desarrollo psicológico. Y algunas de esas etapas de niño joven no las vivió como él esperaba vivirlas, y entonces está tratando de vivirlas a través de ese mal hábito. Entonces nos indicó el Señor que para esos casos lo que hay que pedir es la sanación interior de esa persona. Ahí a través de la sanación interior, que se encuentre con Jesús resucitado y que se convierta a Él. Y entonces ya esas luces que recibimos de una nueva oración a la que nos está enseñando hoy el Señor, pues nacen de ese discernimiento. Cuando nosotros pedimos y no sabemos qué pedir, entonces depositemos a la persona. Si no hemos recibido esas luces o no hemos aprendido a recibirlas, depositemos a la persona que nos han pedido oración y depositémosla en el corazón de Jesús y digámosle, Señor, tú sabes lo que esta persona necesita. Que el Espíritu Santo ore lo que conviene para esta persona, Señor, porque yo no soy capaz de saber qué pedir. Entonces ahí tienes tú cómo podemos hacer uso práctico de lo que estás aprendiendo. Nos está diciendo el Señor que nos da nuevas luces para poder orar cuando discernimos y también cuando no tenemos palabras y no encontramos el por qué orar, que tenemos que depositarlos en el corazón de Jesús y pedirle que el Espíritu Santo interceda por ellos para poder accesar a eso que le conviene a esa persona. La oración también es muy significativa en nuestras vidas como discípulos y discípulas misioneras, porque va a iluminar nuestra vida y va a abrir todo nuestro entorno a una perspectiva sobrenatural, porque no es lo mismo vivir solo yo mi amor, mi dolor, mi sufrimiento. Supóngase que es alguien muy querido por quien voy a orar y estoy sufriendo yo porque la persona está en esa lucha interior. Y entonces dice que la oración debe de ser una luz en nuestra vida. Y nos debe de dar esa paz que supera todo entendimiento. Esa luz de decir, es que el Señor ya se hizo cargo.
es que el Espíritu va a orar por él y va a interceder con gemidos inefables, yo no lo dudo. Y es que ya está en el corazón misericordioso de Jesús y el Padre lo va a recibir porque viene de Jesús. Y entonces eso dice, ilumina nuestra vida en un entorno de vida de una perspectiva sobrenatural, porque nosotros tenemos un Dios en el cual creemos, hermanas. Nuestra vida ya no puede ser solo natural. Nuestra vida es sobrenatural, porque creemos en Dios, confiamos en Dios y esperamos en Dios. Tenemos un Dios en quien confiar y quien vela por nosotros. Por lo tanto, toda nuestra vida ya no se va desarrollando como pudiera ser los animalitos sin conciencia, ¿verdad? Que no tienen conciencia, ¿verdad? Que ellos viven porque recibieron el don de la vida por creación de Dios, porque Dios los creó en su amor, ¿verdad? Pero a nosotros nos ha dado el alma, la conciencia, para que nos demos cuenta y usemos nuestra libertad. Y usando nuestra libertad podamos descubrir a Dios, ese Dios que nos ama, ¿verdad? Y que hace que nuestra vida sea sobrenatural. Entonces, habrá personas que lo notamos rápidamente, ¿verdad? Cuando tú le dices a una persona que Dios lo bendiga y se te queda viendo como que le dijiste algún insulto o una cosa extraña, ¿verdad? Porque ellos no viven esa vida sobrenatural. Y compréndelo, ¿verdad? No te vayas a enojar con ellos. No te enojes con ellos, síguelos bendiciendo, ¿verdad? Sígueles hablando de Dios, sígueles introduciendo a la vida sobrenatural de Dios, porque ellos no la conocen. Y uno dirá, ay, ¿cómo va a ser eso? Pero si a mí desde chiquita me enseñaron, pues gloria a Dios por los que te enseñaron, hermana. Pero pues hay personas que ni siquiera les han hablado de Dios. O al contrario, malas personas, malos pastores, los han apartado de la misericordia de Dios, presentándoles un Dios castigador. Como el hermano ese que me escribió, se recuerda que les compartí, que le dijo que yo estaba diciéndole a él, ¿verdad? Que Dios es misericordia. Y él me dice, sí, tan misericordioso es que entregó a su hijo a la muerte. ¿Qué Dios misericordioso es ese? Me dijo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso para discernirlo, hermanas? ¿Por qué está diciendo él eso? ¿Qué dolor tiene en su corazón? Entonces ahí viene el discernimiento. Señor, enséñame. Dime, ¿qué le tengo que decir? ¿Por qué tengo que orar por él? ¿Qué es lo que a él le conviene? Y entonces las luces del Espíritu en todas estas enseñanzas nos va ayudando y nos dice, mira, primero descubre su necesidad. Ora en el discernimiento y vas a ver su soledad. Vas a ver que él no tiene un Dios en quien creer. Él no conoce una vida sobrenatural. Está basado solo en lo que ha oído, en lo que le han hecho, en lo que está pensando. Ha de estar adolorido. Está encerrado en sí mismo, en sus pensamientos. Tal vez lo obligaron. ¿No sabes tú? Porque para llegar a esa negación de Dios y de lo sobrenatural, se necesita estar muy herido o muy ignorante. Pero no lo juzgues mal, sino que ya descubriste su necesidad. Entonces, hazlo tu hermano, ¿verdad? Y condúcelo a la intimidad de tu corazón. Y desde ahí órale al Señor. Todo eso ya lo aprendimos, ¿verdad, hermanas? Pero es que conforme va pasando el tiempo se nos olvida estas bases únicas de la misericordia y la oración, como la oración de Jesús. Jesús nunca vio a esas personas heridas, a los leprosos, a la pecadora, a Mateo y a todos los que se encontró en el Evangelio, que el Evangelio nos transmite esa actitud de Jesús. A todos los abrazó con misericordia primero. Incluso a los fariseos y a los escribas les enseñó con amor que ellos no aprendieran porque su corazón estaba endurecido por una creencia de lo que ellos habían inventado, creyendo que ese era el discernimiento en el espíritu de la palabra de Dios. Ese es asunto de Dios y ellos, o sea, ya Dios sabrá cómo va a tratar a estos fariseos en su misericordia siempre. Él reduce esas culpas para cada quien, y para cada quien lo va a juzgar personalmente, en su misericordia. Entonces nosotros eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Que la oración que estamos haciendo como Jesús nos conduce a ese mundo sobrenatural de que creemos en Dios y sí tenemos un Dios. Bendito sea Dios porque tenemos a Dios. Bendito sea Dios que nos ha dado la fe en Dios, hermanas. Y
en agradecimiento, llenándonos de su amor y de su fe, llevémosles ese conocimiento a los que no conocen la vida de Dios, que tienen una idea de Dios, pero no conocen a Dios, no se han encontrado con Jesús resucitado. Como puede ser como mi amigo, ¿verdad? Que tenía un mal hábito y no se ha encontrado todavía con Jesús. Todavía no. ¿Por qué no? Dirás tú, como yo le dije al Señor en el bus, ¿verdad? ¿Y por cómo es eso de que los padres han dejado a esa niña desamparada ahí a estas horas de la noche? Y el Señor me dijo, tú no sabes el propósito que tengo yo al mostrarte eso. Tú no sabes. Ahora, ¿tú crees que yo la voy a dejar ahí desamparada? No, Señor, yo sé que tú la paraste y la cuidaste. Así es, yo siempre cuido a mis hijos y a mis hijas, aunque tú creas y veas lo contrario. Porque en tu mente me estás juzgando como tú y no como yo. Me estás juzgando con tu corazón de piedra y con tu mentalidad errónea y no con mi corazón de misericordia y mi mirada de contemplación. Por eso necesito que tú y las hermanas madres Mónica sigan aprendiendo. Ahorita es un buen momento para que tú pongas en práctica todo lo que hemos aprendido y hagas propia la oración de Jesús para ti cuando te contemplas como madre. Contémplate como madre. Elegida por Dios para ser madre. Dios te eligió para esa misión, para esa vocación. Dios te ha dado la gracia y los dones para que puedas llevar a cabo la misión de misericordia que Dios te ha dado. Dios te ha dado como un don para toda la creación, quiere decir que tú eres madre de toda la creación. Tú también eres madre de esta niña abandonada y de todos esos niños y niñas que se van a presentar en nuestro camino, siendo que sean ancianos, adultos, niños o jovencitos, en la edad que tengan. Tú eres la madre encargada de mostrarle la ternura de Dios. Eso eres tú. No juzgar, menos condenar, no señalar y menos criticar. Acoger, irradiar el resplandor de la misericordia de Dios con tus ojos. Verlos como los mira Jesús. Verlos como los mira Virgen María. Aún aquellos protestantes que la niegan, ella los mira con amor. Y dirá, estos patojos todavía no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. Y ahí nos unimos nosotros, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Ayúdame a ayudar a llevarles a Jesús, a llevarles este mensaje. Yo quiero que ellos aprendan también a orar como tú, así como yo lo estoy aprendiendo, para contemplar, que ellos se contemplen lo que son, que son únicas e irrepetibles como personas, que son buenos, puros, sanos, inocentes y santos, que esos son, pero no se han descubierto todavía, porque no tienen la noción de un Dios que es misericordia. Y ese es el mensaje del querigma de Jesús, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para todos los que crean en Él, en el Dios de Jesús, en el Dios de su misericordia, todos se salven y tengan vida eterna. Ese es el mensaje de Jesús. ¿A quién elige? A nosotros. Benedicto XVI describe cuál es la actitud de abandono que tiene que tener un cristiano, una cristiana, en la oración, imitando a Jesús como ora. Vamos a leerlo despacio y va a ver usted que usted se va a encontrar ahí en su mente, se va a encontrar en esas palabras y encuentre también lo que el Señor le quiere decir. Dice el Papa Benedicto XVI, dice, queremos orar, dice, nosotros queremos orar, pero Dios está lejos. No tenemos las palabras. Nos falta el lenguaje para hablar con Dios. Ni siquiera a veces el pensamiento de pensar en Dios. Solo podemos abrirnos, poner nuestro tiempo a disposición de Dios y esperar que Él nos ayude a entrar en el verdadero diálogo. Y eso es cuando nos quedamos sin palabras, ¿verdad, hermanas? Cuando tenemos esa sensación de estar insípidos, de estar en el desierto, mirábamos en las tentaciones.
en la soledad del desierto, en donde no tenemos ni palabra, ni ganas, ni deseos, ¿verdad? Y entonces nos dice el Benedicto XVI, dice que queremos orar, pero Dios está lejos de nosotros. Y como no encontramos palabra ni lenguaje para hablar con Él, a veces ni siquiera lo tenemos en el pensamiento. Pero nos da la solución y dice, en esos casos, hermanos y hermanas, podemos abrirnos, dice, y poner nuestro tiempo a disposición de Dios. Es lo que me refería al principio. Vete a tu cuarto y en lo privado, deja que el Señor te hable en el silencio y en el recogimiento interior. No tienes que expresar ninguna palabra. No va a trabajar tu mente, ni tu memoria, ni tus sentidos, sino que es un abandono para sumergirte en el mar de la misericordia de Dios que ya mora en tu corazón. Eso es. No tienes palabras, haz eso. Pero disponte, dice. ¿Verdad? El Papa nos dice, podemos disponer nuestro tiempo y lo ponemos a disposición de Dios para esperar. Tenemos que tener paciencia para estar con Él, para que nos ayude a entrar en el verdadero diálogo que Él quiere con nosotros. Ese diálogo dice, y aquí nos lo dice el apóstol, Pablo dice precisamente esa falta de palabras, esa ausencia de palabras, incluso ese deseo de entrar en contacto con Dios, es oración que el Espíritu Santo no solo comprende, sino que lleva, interpreta ante Dios. O sea, solamente con el deseo que yo tengo de hablar con Dios, aunque yo no pueda, no tenga las palabras ni el pensamiento ahí para poder entrar en diálogo, eso lo toma el Espíritu Santo, dice, y lo convierte en oración. Y se lo interpreta a Dios. Y precisamente esa debilidad nuestra se va transformando a través del Espíritu Santo en una verdadera oración, en un verdadero contacto con Dios, en una verdadera oración como la de Jesús. Jesús también oró en el silencio interior sin ninguna palabra. Él se recogía, dice, en el silencio y la soledad, solo a orar al Padre. Ahí está. Es lo que tenemos que hacer, hermanas. Además de estar orando constantemente y pidiéndole al Señor su discernimiento, su compañía y vivir con Él nuestra experiencia de vida, recogernos y apartar un poco de tiempo para disponernos a Dios, sumergirnos en su corazón y que Él nos hable en el silencio. Por lo tanto, hermanas, no hay motivo para desanimarse si se siente la dificultad al mantener un diálogo con el Señor. Cuando el corazón parece que está a disgusto con las realidades espirituales, el tiempo de meditación se va a hacer largo. El pensamiento va a divagar en otras cosas o la voluntad se resiste y el corazón está seco. Entonces nos dice Benedicto, quizá nos sirvan las siguientes consideraciones y nos va a dar algunas recomendaciones. Dice, primero, la oración, recuérdalo, no consiste en hacer discursos bonitos, frases grandilocuentes o que consuelen. A mí me gustó esto. ¿Verdad? Esto quiere decir, hermanas, que nosotros no tenemos que prepararnos como que si fuéramos a dar un discurso. Cuando uno va a dar un discurso, yo me recuerdo que a mí me eligieron en la promoción de mi colegio, en sexto grado de primaria, y me eligieron para que yo presentara el saludo, la exhortación y el agradecimiento en nombre de toda mi promoción, ¿verdad? A las autoridades del colegio, a nuestros maestros, a nuestros padres, y que todos estaban reunidos entonces, era en un teatro de la zona 1, que Capitol se llamaba, en donde se hacían las clausuras del colegio, y estaba lleno de gente, todos los alumnos y los padres, y había un montón de gente. Y a mí me temblaban las piernas y todo, y entonces tuve que escribir mi discurso, ¿verdad? Y entonces ahí puse estimado ministro de Educación Pública, y así. Y además es todo lo que tenía que decir. En la oración nos dice el Señor, no tienes que hacer un discurso. No tienes que estar ahí pensando qué le voy a decir, cómo lo voy a decir, qué lenguaje voy a utilizar. No. Simplemente te tienes que disponer en el Espíritu Santo a entrar en el diálogo con el Señor, pedirle al Espíritu Santo que te ayude y Él te va a ir dando las palabras y van a ir brotando.
van a ir brotando esas palabras. Habrán oraciones ya escritas que tenemos como la de los santos, ¿verdad? Que las repetimos porque tienen tanta enseñanza, tanta riqueza espiritual, que han sido frutos de una contemplación del santo, que nosotros nos enriquecemos a leerlas. Pero esa es una oración que nació del Espíritu Santo en contemplación de un santo. Como nuestra oración resumen, hermanas, mire todos los meses que hemos transcurrido en enseñanza junto a Jesús y hemos ido resumiendo y recalcando algunas partes importantes que nos recuerdan lo que hemos venido aprendiendo. Esa es una oración preparada, pero en el Espíritu. Nos dice el Señor que orar es a veces mirar la imagen del Señor o de la Virgen Santísima y contemplar. Yo les conté a ustedes, ¿verdad? Esa mirada de Jesús que me atravesó cuando lo vi en una iglesia. Yo iba buscando confesión y no encontraba. Me arrodillé ante él, ante su imagen, y sus ojos se posaron en mis ojos y me miró y me traspasó. Me hizo sentir verdaderamente pecador. Esa es oración. ¿Cuántas veces estuve con Virgencita María cuando le ha llevado una flor? Cuando ha llorado a sus pies ahí en el reclinatorio de la banca de la iglesia, cuando has estado ante el Santísimo. Eso es orar, hermanas. Así que no estemos pensando en grandes espectáculos hollywoodenses, sino que en la intimidad de nuestro corazón, entrar en la intimidad del corazón de Dios. Una petición, cuando haces una petición, así como esta madre está pidiendo por su hijo, una petición, ahí tengo a un padre que les he pedido a ustedes oración, que su hijo está en la cárcel porque estaba en el lugar equivocado, con la gente equivocada, en el momento equivocado. Y estaba en donde las personas venden marihuana. Y se fue, está preso ahorita, está en el juicio. El joven está arrepentido de haber estado ahí porque él jura que no participaba de ese comercio. Pero estaba ahí. Entonces, esa petición del Padre es una oración. Cuando alguien te dice, puedes orar o puedes hablar con, es una oración, hermana. Aprende. Todo eso es oración, como lo hace Jesús. A veces con palabras. Otras veces oramos con nuestras buenas obras. Cuando hacemos una obra de misericordia que nace de nuestro corazón, es una oración. Cuando somos fieles en nuestro matrimonio, es una oración. Cuando somos misericordiosos con nuestros hijos, es una oración. O con nuestros padres, con nuestros ancianos, es una oración, hermana. Mira toda la forma que tenemos de orar como Jesús. Pero no tiene que estar acompañado de palabras elocuentes, dice, ni de discursos prehechos, sino que tienen que brotar de nuestro corazón, de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Muchas veces la oración va a ser como un soldado que está de guardia. Y así debemos estar nosotros a la puerta de Dios. Somos soldados del Señor. Ahí estamos paraditos como soldados, ¿verdad? Junto al Señor, ahí muy seguros nosotros. Y de repente alguien se presenta y llega a pedirnos que intercedamos. A nosotros, ¿verdad? Que somos pecadores. Nos piden que intercedamos, imagínense ustedes. Pero el Señor nos ha hecho sus soldados. Entonces nos dice, bueno, yo le voy a llevar el recado. Si quieres, hagamos una cosa, yo te voy a acompañar y hagámoslo juntos. Y eso tienes que hacer con aquel que te pide una intercesión por alguien. Ora con él o con ella en ese momento. Y el Señor te va a dar la oración en el Espíritu Santo. Para que el Señor la abrace o lo abrace por esa preocupación que tiene. Si es una madre, pues que está sufriendo por su hijo, que recibe el abrazo de Dios y la confianza de que el Señor está con ella y con su hijo y que no se preocupe, que el Señor se hace cargo. O dice aquí el autor que podemos ser como el perrito que mencionaban ahí, que son juguetones, ¿verdad? Nuestras mascotas lindas. Ese perrito que está echado a los pies de su amo, que muchas veces nosotros somos como esos perritos a los pies del amo.
a los pies de nuestro Señor, que movemos la colita, ¿verdad? Cuando nos mira y nos acaricia y queremos estar con Él, como siempre queremos estar con Jesús, pero estamos a sus órdenes. Y esa fidelidad que yo le tengo a mi amo, a mi Señor, también es una oración. No te importe decirle al Señor, Señor, aquí me tienes como un perrito fiel. O mejor, como un borriquillo, un burrito, que no dará cosas a quien le quiere. Podemos usar todas esas imágenes para poder reconocer, hermanas, hoy, y que quede grabado en tu corazón, que orar con Jesús, orar con el Padre en el Espíritu Santo, es en esa intimidad, en esa confianza, como somos, como tú eres, como tú hablas, como tú te expresas, como tú sientes, como tú piensas. Así, esa es la oración como Jesús. Y escuchar, porque también hablamos, pero también tenemos que escuchar. Bueno, es por eso que el autor nos dice que ese escuchar va a permitir que Dios transforme nuestra vida. Porque cuando oramos, si tenemos una vida de oración, vamos a estar abiertos, todas las puertas están abiertas a tratar con Dios. Y entonces cuando estamos en esa confianza, ahí lo veo yo con este hermano por el que estamos orando de su hijo preso, que cuando recibe los videos o recibe un PDF o le mando una breve oración o un ánimo, él se dice sus problemas que él estaba mirando solito, de creer que el hijo va a ser castigado y que no lo van a ayudar y que el abogado no va a servir y todo eso, se relativizan, dicen, sus problemas, porque le estamos dando una importancia desmesurada. Y nos recuerda esa oración, que siempre estamos en las manos de nuestro Padre del cielo, que es misericordia. Entonces esa madre, ese padre que nos ha pedido oración, o ese esposo, esa esposa, o esa hermana, ese hermano, ese prójimo que nos ha pedido oración, necesita que le digamos que está en las manos de nuestro Padre Dios y que el Señor se hace cargo, hermanas. Así como nosotros también necesitamos que nos lo diga, como te lo digo hoy a ti, madre. A ti te lo digo hoy. Todo, tu vida, tu familia, tus hijos, lo que más te preocupa, todo está en las manos de tu Padre Celestial. Él ya ha tomado el control. Recibe el abrazo de Dios. Recibe la fe para creer, confiar y esperar en la santa voluntad de Dios. Abandónate en su divina providencia, que ya sabemos que su divina voluntad está llena de misericordia. Una oración intensa no nos va a apartar del compromiso de la historia. Me decía un hermano y una hermana, es que los problemas siguen ahí. El problema del hijo, él sigue preso, por ejemplo. ¿No? Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, entonces Dios nos llena de su amor, como te ha llenado a ti en este momento, y te llena de la certeza, de la esperanza que nace de la fe en que Dios te ama con amor eterno e infinito. Y así lo recibe este padre con su hijo preso, o la madre con su hijo tal vez en un mal hábito. Esa es la oración en donde abrimos nuestro corazón y nos llenamos de Dios para que nosotros también podamos llevar ese amor de Dios a aquellos hermanos que como nosotros necesitan el consuelo de Dios. Y cuando hacemos eso, hermanas, estamos construyendo la historia nuestra y de nuestros seres queridos y de las personas según el designio de Dios. Porque Dios a nosotros nos envió. Primero nos llamó para recibir su amor en la oración y después nos envió a través de la oración a darlo a nuestros hermanos. La oración es la única que va a pagar nuestra sed. Y ya que hemos estado hablando mucho de la samaritana, pues vamos a recordar que la palabra de Dios nos dice en Juan 4:39 que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Y cómo le dijo Jesús todo lo que he hecho? Como lo hemos visto, hermanas, en ese diálogo que fue una oración.
en donde Jesús le habló desde su corazón contemplativo y la contempló y le dijo todo lo que ha hecho. Porque Dios sabe lo que hemos hecho, ¿verdad, hermanos y hermanas? Dios sabe. Y Él nos lo dice en la oración. En la oración, ¿cómo si yo estoy ante Dios en su pureza, inocencia y santidad? Dígame, yo voy a tratar de manipular a Dios y hacerme loco que no soy pecador o que no me he equivocado. No se puede, pero cuando oramos. Por eso es que mucha gente no le gusta orar. Porque la oración descubre las intenciones de los corazones. Entonces, como fruto de tu oración, vas a poder decir, si cada vez que oras un Padre Nuestro, un Ave María, un Santo Rosario, un Vía Crucis, una oración escrita, o tienes esta experiencia contemplativa, el fruto que tienes que dar es de que el Señor te va a desnudar internamente y van a aparecer tus impurezas para que tú las veas y se las entregues a Él y le pidas perdón, porque Él te quiere purificar a través de la oración. Cuando ya te ha purificado, te llena de su amor. Él sabe todo lo que has hecho, por eso te llena de su amor a pesar de lo que hemos hecho. Y entonces nace un deseo vehemente de compartir lo que yo he recibido, esa experiencia de Jesús resucitado y llevársela a los demás. Santa María, Madre de Dios, que maestra de oración, ella supo guardar las cosas de su hijo meditándolas en su corazón. Santa Mónica también. Y Santa María acompaña a sus discípulos de Jesús en la oración y Santa Mónica también las acompaña a ustedes y a Jesús en la oración, mostrándonos el camino. Tanto Santa María como Santa Mónica, como Jesús nos muestran el camino para recibir con plenitud el don del Espíritu Santo, que nos permite orar desde el corazón como lo hace Jesús, abandonarnos todo en, Jesús, en el Señor, Él que nos llena de su amor y salir con ese amor a evangelizar al esposo, al hijo, a la familia y a todos aquellos que el Señor presente en nuestro camino. Aquí entre nosotros, hermanas, nosotros ya vivimos en la gracia de Dios, vamos a los sacramentos, asistimos a la misa, leemos la palabra de Dios, la estamos estudiando. Yo sé que el Señor en el Espíritu Santo ha venido transformando nuestros corazones en el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Yo sé que el Señor ha transformado tu mirada en la mirada de contemplación en su misericordia de Jesús. Sé también que tu rostro ya resplandece del amor del Padre, del amor de Dios. Y ya preparados con todo eso, después de comulgar con el Señor en la Santa Eucaristía y salir al mundo llenos del amor de Dios, el Señor nos dice que además de los sacramentos mantengamos esa constante comunicación con Él durante todos los momentos de nuestra vida. Santa Sor Faustina nos invitó a decir, Señor Jesús, en ti confío, que representa ese abandono de creer, confiar y esperarlo todo en Él, y que creemos verdaderamente que Jesús es nuestro Señor, y haremos lo que Él nos indica. Ese camino a la santidad al que hemos sido llamadas y llamados, el Señor lo hace en su corazón, desde misericordia, y nos santifica. Todo eso que hemos recibido, hermanas, debemos de seguirlo alimentando a través de nuestra oración personal y comunitaria. Entonces, si hoy el Señor le preguntáramos, Señor, ¿qué tarea nos dejas para hoy? Pues es una tarea bien simple, hermana. Trata de orar y de contemplar a Dios en todo momento de tu vida. Empieza desde hoy. Hoy en la noche te vas a dormir, Señor, estás conmigo, yo estoy contigo, abrázame, Señor. Con breves palabras que brotan de tu corazón. Te levantas, bendito sea Señor, gracias por la vida que me das, te pongo en tus manos este día, acompáñame, ven conmigo, Señor, me voy a ir a bañar. Ahí báñate con el Señor y lávate los dientes con el Señor y vístete con el Señor. Y así vamos aprendiendo a vivir con el Señor. Está el Señor con nosotros. Y entonces el Señor, como nos está acompañando, cuando nosotros no estemos contemplando con tus ojos, nos va a decir, hey, discípula, misionera, Madre Mónica, mira como yo, contempla.
Contempla lo que está pasando, contempla a esa persona, mira su necesidad, descúbrela, discierne. Pregúntame, ¿qué deseo yo para ella? Ay, Señor. Tú quieres que ore por ella, tú quieres que la abrace, tú quieres que me quede en silencio, tú quieres que la anime, que la fortalezca, que le dé palabra de Dios, que ahí el Señor nos dirá. Y así, mire, hermana, la tarea es en todo momento y en todo momento. Que estás orando por tu hijo, abrázalo, bendícelo, ayúdalo, aconséjalo, pero sin obligarlo, como hizo Jesús, sino atrayéndolo. Era con esa sabiduría que da Dios. Jesús, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo para que retome su vida del Espíritu Santo? Y el Señor te va a dar todas las ideas que puedas imaginar. Y te va a poner en el camino, mira, hasta las personas que van a hablar con Él. O lo que Él tiene que leer o lo que Él tiene que ver. Pero no te afanes. No trates de imponerle a Dios lo que tú quieres y piensas que debe de hacerse, sino pregúntale al Señor, escúchalo y haz lo que el Señor te quiere decir. Esa va a ser entonces la tarea. Ahí me cuentan la semana entrante cómo nos fue. Vamos a terminar. Y vamos a terminar de nuevo con el Padre Nuestro. Así que acompáñenme, hermanas, a Padre Nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre bendito y sea alabado.